Hola, soy Caterine Cámara López, psicoterapeuta. Estamos en este canal de psicoterapia y desarrollo personal para continuar hoy con el tema dedicado a la oveja negra de la familia. Si lo recordarás, en el episodio anterior definimos qué significa llevar esta etiqueta y cómo en esencia es un acto de autenticidad. Hoy lo que te voy a proponer es dar un paso más e ir a ver cómo dejar de cargar ese rol como un peso muerto para empezar a usarlo como una brújula, como pasar de ser una persona pasiva, el que recibe la etiqueta, a ser una persona más activa, el que decide quién es. Sin duda en esta ruta hay límites que gestionar y duelos que procesar. El duelo por la familia que no valida, la culpabilidad por ser felices lejos de las normas y esa opresión que muchos sienten pero que no saben nombrar, que muchas veces además se manifiesta a través de los síntomas físicos. Como psicoterapeuta corporal, el cuerpo es donde se inscriben la mayoría de las traumas, las vivencias, y esto siempre se manifiesta porque el cuerpo siempre va a buscar hablar. Eso es algo que no hay que olvidar y hay que siempre tener el cuerpo en cuenta, que el cuerpo nunca miente y que cuando nos cuenta algo hay que darle ese lugar de escucha. Y entonces todo esto va a formar parte de la trampa de la lealtad invisible, porque la cabeza va a querer algo, pero el cuerpo va a manifestar otra cosa. Entonces la pregunta que hoy te voy a invitar a hacer es ¿cómo convivir con la familia sin perderte a ti mismo en ese camino? ¿Cómo poder salir de esa pseudo lucha en la que muchas veces las personas que son consideradas ovejas negras en la familia se encuentran? Entonces para esto, para entender por qué duele tanto ser diferentes, primero hay que hablar de un concepto muy importante que es el de las lealtades invisibles. Porque pertenecer a un sistema familiar implica heredar no solamente un código genético, sino una historia que ha sido transmitida de generación en generación y que inconscientemente a la que inconscientemente hemos adherido, pero que también trae patrones que permiten asegurar esa supervivencia, porque es el sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué demanda? El pensar como ellos, el actuar como ellos, pero por supuesto también el sufrir como ellos. Y esta es la parte transgeneracional, que es un mecanismo ancestral. Si actúo igual, el grupo me va a aceptar y estaré a salvo. Mientras que si me rebelo, mi supervivencia va a estar en juego. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de ser excluida de ese grupo, de ese clan. Y eso para una persona, para un niño, puede significar una muerte simbólica. Un niño depende de alguien para sobrevivir. Y esto es lo mismo que se va a llevar como adultos, el ser excluido de ese clan, de esa familia de origen, puede ser vivido como esa muerte simbólica. Se pierden todos los puntos de apoyo, todo el sentido de pertenencia. Entonces, cuando se decide romper ese contrato, ya sea eligiendo otra carrera o eligiendo una pareja que no forma parte de ese clan o que no es aprobada por ese clan familiar, o se corre el riesgo de cuestionar una creencia, el sistema se siente amenazado. Porque el sistema está en algo que se le llama una lealtad más ciega. Entonces, ese enojo no va a ser contra ti, directamente al individuo, no necesariamente, y esto es muy, muy sutil en lo que estoy diciendo, porque si no, se puede creer que hay un enojo directo con la persona en sí misma, y el enojo es más bien con esta persona por haber traído esa luz, por haber traído luz a esa ceguera, luz hablando de esta ceguera colectiva, por haber traído esa luz, por haber dicho, no, pero acá está pasando algo, acá esto yo no tengo ganas de comprar o de aceptar esto que me están diciendo, no, acá esto no está bueno. Entonces es eso lo que se va a juzgar y es eso sobre el que este clan familiar va a cargar este enojo por haberse atrevido esta persona a cuestionar
eh, lo que normalmente debía ser aceptado sin cuestionamiento, valga la redundancia, sin haberse hecho un discernimiento, con un espíritu crítico, a ver si esto conviene o no. Entonces ese cuestionamiento obliga a mirar las propias sombras a este clan. Y ahí está el desafío de la persona que se considera oveja negra, que es el de afirmar su verdad, de poner límites, incluso a veces físicos, para darse ese espacio necesario para sanar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Con esto de afirmar la verdad y poner límites, viene todo el síntoma de la culpa. Y la culpa, que es esa voz que muchas veces dice, ¿quién soy yo para ser feliz? Si mi madre no lo fue, si mi padre se sacrificó para darnos todo. Entonces es esa culpa la que va a hacer que la persona, incluso cuando ya tiene conciencia de que es etiquetada y que ha sido etiquetada como la oveja negra y que no está bueno que siga en ese lugar, va a seguir pegada a esa lealtad invisible. Entonces lo que se debe entender, y esto es todo un proceso evidentemente, que no es de la noche a la mañana, es que la verdadera lealtad no es la de repetir los errores de los ancestros, sino honrarlos, rompiendo esas cadenas, rompiendo con esa lealtad ciega. Porque es muy importante diferenciar esa lealtad ciega o esa lealtad en sí misma de lo que es la obediencia. Porque la obediencia ciega es la que va a anular, la que va a llevar a la persona a quedarse en esa posición infantil de todo, aceptar todo, de no cuestionar nada. Mientras que la lealtad sana es adulta, porque implica yo puedo amarte aunque no comparta esto. Puedo amarte tomando distancia porque necesito sanarme. Te amo y te respeto, pero vamos por caminos diferentes. Consideramos la vida o vivimos la vida o vemos la vida de manera diferente. Entonces, si para pertenecer a algo tengo que dejar de ser yo mismo, el precio es demasiado alto. Entonces el camino a la autonomía empieza cuando se transforma esa culpa en responsabilidad. Me hago responsable de mis actos. Porque ¿qué pasa? Cuando se rompe con esa lealtad, es vivido como una traición a ese clan. Es como un abandono del barco. Entonces se refuerza esa etiqueta de oveja negra. Y ese clan puede despertar mucha rabia, mucho odio a esa persona que decide no seguir en esa lealtad ciega, en esa obediencia ciega, y mucho resentimiento. Entonces, para volver a la oveja negra, para volver a ti, me gustaría hacer esta pregunta reflexiva, de decir, bueno, que te cuestiones, ¿qué parte de tu vida actual estás viviendo para no traicionar a tu familia? Aunque eso signifique traicionarte a ti mismo. Y es importante, y por eso hago las pausas, porque muchas veces con esto de no quiero traicionar o quiero ser leal, o de la lealtad ciega, por supuesto, al primero que no se está siendo leal es a uno mismo. Al primero que se está traicionando es a uno mismo, porque se está renunciando a sí mismo para poder complacer al otro. El otro como ese clan familiar o como esas personas individuales, ¿no?, dentro de ese clan. Entonces lo que te voy a proponer hoy es ver qué herramientas de transición se pueden comenzar a establecer en esto y cuál sería la distancia óptima. Para esto volvemos a la invitación siempre es el cuerpo. El cuerpo es como esa brújula que guía. Entonces es a ir a sentir, a preguntar a tu cuerpo cuál es la distancia óptima que necesito con estas personas, o con esta persona, o con este grupo. ¿Qué es lo que estoy necesitando? Y eso invita a salir del mental. El mental cargado de todo ese cuestionamiento, cargado de toda esa culpa, de todos los mandatos sociales. No hay que olvidar que estamos en una sociedad atravesada por
la religión judeocristiana. Entonces es una religión judeocristiana que viene cargada con la culpa, que viene cargada con mandatos sociales, con el cuarto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces es muy fuerte poder vencer esas barreras y decir, más allá de todo eso, decido ir hacia adelante. Decido romper todo eso. Por lo que yo decía antes, lo que les decía antes de esto de cuando se va contra eso, lo que es una reconciliación, es llevar luz a todo el árbol genealógico, es romper con todos esos mandatos y es liberar de eso. Y muchas veces a nivel transgeneracional es lo que el árbol está esperando. Es justamente lo que el árbol está esperando. Entonces, cuando vamos a esta herramienta de transición y esta distancia óptima, poder entender que no hay necesidad de pelearse, de entrar en conflictos, porque ya se ha vivido, esos son capítulos que ya se conocen, para afirmar esa diferencia. Si tu verdad no está siendo respetada, no tenés que seguir tomando ese camino de la discusión eterna, sino quizás un silencio más protector, una distancia en la que te sientas que estás a salvo, sin necesariamente tener que explicar todo el tiempo tus decisiones a quien no tiene la capacidad de entenderlas. Porque esto también es algo que muchas veces viene, esta dificultad a comprender y a insistir en repetir o incluso querer convencer al otro del por qué yo me quiero tomar distancia, de por qué yo me quiero separar. Y hay gente que si no lo vivió, o si lo ha vivido incluso, pero que están todos estos mandatos que antes nombré, le cuesta entender las razones. Entonces es dejar también esas luchas, elegir las batallas en las que se quiere poner la energía. Entonces, si el otro no entiende el por qué, explico una vez, explico 2 veces, explico 3 veces, no hay esa capacidad de empatía, de comprensión, de ponerse en el lugar del otro, más allá de que no se compartan las decisiones, simplemente de entenderlas, entonces hay que tomar distancia. Es interesante porque este podcast lo empecé a crear, lo empecé a escribir hace muchos meses y coincide que justamente la publicación es en este mes de fiestas, un mes de fiestas que confronta también a esto de tener que nuevamente verse en ese clan familiar. En la consulta, ya a finales de noviembre, principios de diciembre, ya tuve pacientes, muchos, que en su mayoría venían con momentos de ansiedad, con momentos de cuestionamiento, de culpa, de dificultades a tener ya preparándose, que empezar a prepararse para afrontar estas fiestas. Entonces las fiestas, en vez de ser un lugar de alegría, del compartir, de pasarla bien, termina siendo una especie de tortura. Y ahí vuelve lo mismo de esto, distancia óptima. Entonces es la capacidad de estar físicamente, pero no necesariamente emocionalmente, porque puedes proteger tus emociones en esto. Sí, suponete que tenés que ir sí o sí a esa fiesta, por cuestiones familiares, porque hay niños en el medio, porque siempre hay un porqué. Entonces, una de las técnicas que podés tomar en este camino, en esto de tener que ir a las fiestas, puede ser la técnica del observador. Entonces que puede ser un buen ejercicio. Entonces, poner como en una posición de antropólogo, los antropólogos que observan las culturas, ¿no? Ponerte como una posición de antropólogo, decir, bueno, esta noche voy a este lugar, o este día voy a este lugar, me voy a poner en esta posición de antropólogo, antropóloga, y voy a estar observando esta cultura que es diferente, que me es ajena, y voy a, simplemente en ese lugar de observador, de observadora, voy a ver qué es lo que veo. Entonces eso permite despegarse de las críticas, así como también de ese lugar de hijo que busca aprobación. ¿Sí? Otra técnica que puede ser interesante para aplicar es poner límites. Unos límites que sean innegociables.
Ojo con esto de los límites, que sean estos límites que sean innegociables. Aprendiendo a decir, no voy a discutir sobre mi estilo de vida hoy. Y eso implica decir no a una tradición tóxica, porque te estás diciendo sí a tu salud mental. En esto de lo que hablaba al principio, de la traición, de esto de la obediencia y de la lealtad. Entonces empezar a decirte que sí. Entonces, como ya hablaba antes, esto del duelo, de la culpa, trae también esto del duelo, y el duelo de la familia ideal y de la familia elegida. Entonces, cómo pasar de una a la otra. Entonces, es un obstáculo esto de los duelos. El duelo es algo que puede ser acumulativo. Entonces, no porque hay una separación y una separación que fue, no sé, cuando tenía 6 años, quiere decir que eso está resuelto. Puede ser cumulativo. Y entonces ese duelo puede comenzar a la hora de esperar que esa familia cambie. Y que me pongo como en especie de pausa de que voy a sanar cuando esa familia cambie. O que voy a sanar cuando sea validada. O que voy a sanar cuando mi padre o mi madre me pidan perdón. Quizás ese momento nunca va a llegar. Y eso es lo que hay que aprender. A empezar a sanarse en el camino, y si lo otro llega, y si lo otro pasa, genial, bárbaro, bienvenido. Pero si no llega, es volver a elegirse a sí mismo. Y esto implica dejar de mirar hacia atrás. Dejar de estar pendiente de esta familia ideal, dejar de estar pendiente de esa validación, de esa aceptación, de ese cambio en el otro, y empezar a mirar hacia la propia vida. Entonces es en un movimiento, si vuelvo a lo del cuerpo, es dejar hacer ese movimiento hacia el pasado y volver a recentrarme en mí, volver a alinearme a mí y poder empezar a mirar hacia adelante, hacia el presente primero, a con quién estoy conmigo y con quiénes más. Y ahí aparece la familia elegida. Esta familia elegida que es ese poder que tenemos como adultos de construir esa red de seguridad. Y esa familia elegida, que son personas que nos ven, que nos validan, sin intentar cambiarnos. Es como, si volvemos a esto de la oveja negra, es buscar un rebaño en el que mi color sea apreciado, en el que yo dejo de ser la rara, para ser la persona original, para construir vínculos basados en un respeto mutuo. Y ahí es donde se corta ese trauma transgeneracional, porque se sale de ese lugar de espera. ¿Sí? Para este cierre lo que te voy a proponer es comprender que tu camino personal no es una traición a tus ancestros, sino es el honor más grande que podés hacerles, porque vas a ser la primera persona que se atrevió a romper ese eslabón, romper esa cadena para empezar a ser libre. Para comprender que al final de tu día, tu familia de origen te dio la vida, por supuesto, eso es innegable y eso hay que seguir honrándolo, sin esa lealtad ciega. Pero que tu familia elegida es la que te da el aire para poder respirarla, es en la que podés florecer, seas quien sea. Y es importante, más allá del miedo que uno pueda tener, poder empezar a ocupar el lugar en el mundo, poder empezar a ser, porque siempre hay un grupo de personas que nos están esperando para conocer la versión más real de nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este proceso de desidentificación, de crecimiento, y nos vemos en el próximo episodio.